¿Cómo pasar de un emprendimiento de individual a equipo? Hoy veremos una forma de hacerlo. Soy Julio Zelaya y esto es Amo los lunes. Los emprendimientos pasan por tres etapas particulares. Un yo SA, en donde eres tú como emprendedor individual. Luego un nosotros SA, donde invitas a otras personas a esa travesía. Y luego una tercera etapa de todos SA, en donde ya no es solo tu equipo, sino el impacto que tienes en la sociedad y en general en todo el entorno. Hoy veremos cómo pasar de ese yo SA a un nosotros SA. En los videos anteriores de Amo los lunes hemos aprendido muchísimo de cómo conocerte, ese yo SA. Pero ¿qué pasa cuando integras a otras personas a tu emprendimiento? ¿Cómo los invitas a ese viaje? ¿Y cómo construyes una cultura organizacional? Si nos damos cuenta, la cultura es la única forma que predice el futuro de tu emprendimiento, cuando te trasciende a ti y formas un equipo de personas que comparten esas mismas creencias, esos mismos valores y se vuelve tu tribu. Así que hoy veremos una ecuación que me gusta mucho y nos dice que la estructura más la gente es igual a la cultura. Hoy veremos cómo son cada uno de esos elementos a continuación. Veamos esta ecuación en detalle. Estructura. Me encanta decir que la estructura determina el comportamiento. Dime cómo está estructurada tu empresa, yo te diré qué resultados logra. ¿Y qué es la estructura? Usualmente pensamos en un organigrama, cuando dibujamos esos cuadritos que dicen quién le reporta a quién dentro de la empresa. Pero el organigrama es simplemente la representación gráfica de tu estructura. La estructura es algo más filosófico y se comprende de tres grandes áreas que las veremos a continuación. Lo primero, el diseño. Quiere decir si es una organización más plana o mucho más jerárquica. Cómo está diseñado los reportes en tu organización. Pero eso no es todo. Lo segundo son los objetivos. Eso quiere decir si vas a medir individualmente o por áreas. Los objetivos y su diseño es lo que muchas veces logra grandes resultados o grandes problemas. Por ejemplo, si en tus objetivos tú colocas metas para el área comercial que son opuestas a las metas del área de operaciones, ahí tú tienes un problema de diseño desde el inicio. Porque un área está pensando que está logrando lo que le pediste, pero eso va en contra de los objetivos de otra área en particular. Y de ahí es donde vemos que el diseño y los objetivos deben estar alineados. Pero eso no es todo. Hay un tercer elemento que tiene que ver con estructura y son los incentivos. Dime qué pagas en tu empresa, yo te diré el comportamiento que tienes. Y en muchos casos me gusta decir, quiero ver cómo es la estructura de compensación de los directivos de la empresa para entender qué es aquello que estamos incentivando. ¿Tienes, por ejemplo, incentivos que únicamente fomentan el trabajo individual o tienes incentivos que fomentan el trabajo en equipo? ¿Tienes metas grupales del año o tienes únicamente resultados de lo que cada persona logra? Dime qué incentivas, yo te diré los resultados que tienes. Así que la estructura tiene tres grandes componentes: diseño, objetivos e incentivos. ¿Cómo son los de tu emprendimiento? Analízalos usando estos tres elementos. El segundo componente de esta ecuación es la variable gente. Y la variable gente es muy compleja. El mismo Newton decía, puedo explicar el movimiento de los astros usando matemáticas, pero no el comportamiento de las personas. Y cada cabeza es un mundo, solía decir mi papá. Y cada uno de nosotros es una historia bastante única, compleja. Imagínate ahora cuando se integra a una organización. Así que para entender la variable gente, usaremos tres Cs. Y vamos a verlas a continuación. Lo primero, cada persona tiene una contribución. Quiere decir aquello que aporta al emprendimiento. Son sus talentos únicos, eso que le apasiona, pero puesto en práctica del emprendimiento.
2, competencia. Eso es específicamente los resultados que logra utilizando sus talentos. No es lo mismo tener una habilidad para cantar que producir música que la escuchen muchas personas. Ya hay una competencia que se ha probado que ese talento da resultados. Y 3, compromiso. Una persona puede tener contribución, puede tener competencia, pero no necesariamente compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Es esa inversión emocional que la persona hace por el emprendimiento. Es donde hay un alineamiento a ese propósito personal, a lo que se hace en la compañía. Y es el querer hacer las cosas. Si nos damos cuenta, las otras 2 Cs tienen que ver con el hacer, pero este es con el querer. Así que la variable de gente tiene que ver con contribución, competencia, compromiso. ¿Cómo están las personas en tu equipo en cada una de estas 3 Cs? ¿Está claro lo que contribuyen cada día? ¿Está claro sus competencias y cómo esos talentos son puestos en función de la organización? Y 3, ¿qué tanto les apasiona lo que hacen? ¿Qué tanto están comprometidos con el emprendimiento? La consecuencia de estos 2 elementos que se suman es la cultura. ¿Y qué es la cultura? Dicho simplemente, es la forma en que hacemos las cosas acá. Cada empresa tiene su propia cultura y basta simplemente con que tú vayas a la empresa, la observes un momento, escuches lo que hablan y te das cuenta cómo es que hacen las cosas. El hablar de cultura viene de la antropología y los antropólogos estudiaban las civilizaciones observando y observaban 3 grandes cosas que veremos ahora en nuestra ecuación de cultura. Lo primero que los antropólogos estudian cuando ven una civilización son los artefactos. ¿Y qué son los artefactos? Todo lo tangible, lo simbólico. Eso es el uniforme, el logo, cómo es la oficina, cómo son las instalaciones físicas en general, si tienen artículos promocionales, cómo son las áreas de la organización, los colores que utilizan, todo lo que es tangible, físico. Y los artefactos sin duda hacen que la cultura sea muy diferente una de otra. Esto es análogo a decir si en tu oficina se utiliza saco y corbata o si simplemente se viste casual. Eso simbólico hace toda la diferencia. Hay organizaciones, por ejemplo, que el equipo de liderazgo se sienta hasta arriba de un edificio. Eso también es un símbolo, que sea un edificio y que la jerarquía esté vinculada a dónde tiene su oficina. Así que lo primero a estudiar para entender la cultura son los artefactos. El segundo elemento para estudiar la cultura son los valores. Y los valores es eso que dicta el comportamiento, lo que es bueno y lo que es malo dentro de la empresa. En muchas ocasiones esos valores no están escritos en ningún lado. En otros componen un código de comportamiento, un decálogo de conducta, un código de ética. Pero esos valores nos dicen quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Y déjame decirte que no siempre es lo mismo en una empresa. Y déjame darte un ejemplo. En una organización, uno de sus valores era enfoque en el cliente. Y recuerdo que esta empresa se dedicaba a vender productos de salud. Y había una persona que llamaba constantemente a alguien de los dependientes de esta tienda para preguntarle cuál era el horario de las funciones de cine. Ellos estaban ubicados en un centro comercial y esta persona, cuando le contaba, le decía con mucho gusto, ahora le devuelvo la llamada. Se iba corriendo, le tomaba una foto a las funciones de cine que quedaba ahí mismo en el centro comercial, regresaba y le reportaba. Ahora te hago la pregunta, ¿era un héroe o era un villano? En algunas empresas sin duda habría sido un villano, que tú dices, Dios mío, enfócate en tu trabajo, ¿qué tiene que ver eso con lo que haces? Pero en esta empresa, que su valor era enfoque en el cliente, esto se volvió un acto de celebración. La gente celebraba que la persona hiciera esto por sus clientes. Como vemos, un mismo comportamiento puede ser visto opuesto en una organización, y esta es la interpretación de los valores. Para una empresa, el enfocarse en el
el cliente significa eso, parar lo que estoy haciendo y darle al cliente lo que necesita. Para otras, ese enfoque en el cliente habría sido: quédate siempre en la tienda porque lo que tienes que cuidar es las personas que vienen acá. ¿Cómo son los valores en tu empresa? Eso que premias, eso que castigas, los héroes y los villanos. Y el tercer componente de las culturas son las historias. Y las historias, como lo vemos, son mucho más intangibles. Si los artefactos es lo tangible, los valores menos tangible y las historias totalmente intangibles. Y esto me gusta decirlo de la siguiente forma. Tu primer día de trabajo seguramente llegaste muy temprano y observaste todo lo que pasaba ahí. Quiénes estaban en el parqueo, quiénes llegaban a qué horas, dónde comían. Y ese día muy probablemente saliste tarde para observar quiénes eran los que se iban a qué hora y cómo se comportaban en la empresa. ¿Dónde viene la historia? La conversación que ese día tuviste con tu pareja. Ese día tú le contaste: vieras el lugar que conocí. Acá esto es lo que pasa. Y seguramente contaste la interpretación tuya, independiente de los valores y de los artefactos. Así que estas historias es nuestra interpretación de cómo vemos la cultura organizacional. Imagínate cada civilización cuando se juntaban alrededor de una fogata a compartir las historias de sus héroes, de sus batallas, de sus grandes decisiones. Lo mismo ocurre en la empresa. Así que, ¿cómo es tu emprendimiento? ¿Cómo son sus artefactos? Eso físico. ¿Qué elementos consideras que son importantes en tu propia cultura? ¿Qué es lo tangible en tu empresa? 2. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que es no negociable que pase en tu emprendimiento? Y 3. ¿Cuáles son las historias que las personas contarían? ¿Quiénes son los héroes? ¿Cuáles son los villanos? ¿Cuáles son las batallas que han ganado? ¿Cuáles han perdido? Entender el emprendimiento es entender estas 3 variables y nos damos cuenta que es conocer la historia de un equipo. Así que repasemos los 3 elementos que hemos conversado hoy. Hemos hablado de un nosotros S.A. cuando ya empezamos a invitar a otras personas a nuestro emprendimiento. Y dijimos que hay una ecuación: estructura más gente igual cultura. La estructura determina el comportamiento y vemos que está compuesta por diseño, objetivos e incentivos. Luego tenemos a la gente, a quienes invitas a tu emprendimiento. Y esto tiene que ver con contribución, competencia y compromiso. Y finalmente, ¿cuál es la cultura? Y la cultura es la forma en que hacemos las cosas acá. Y está compuesta por los artefactos, por los valores y por las historias. ¿Cómo está tu propio emprendimiento? Analiza cada uno de estos elementos y construye esa empresa que da grandes resultados para muchas personas y que sobre todo despierta el poder de las personas.